Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gente de la página de la dirección de la USAER número 48. Esta noche, en particular, seguimos hablando porque estamos en la campaña, esta semana temática de salud mental llamada Hablemos, ¿no? Como sabemos, esta semana temática ha sido planteada del 6 al 10 de octubre en el marco del aniversario número 25 de la USAER número 48, que lleva como eslogan 25 años de inclusión y compromiso. Esta noche en particular tenemos un gran invitado, un gran amigo de nuestra institución, una persona que en muchos pasajes de la historia de esta institución ha tenido un acercamiento particular con nosotros. Él desde el área en ese entonces de la Dirección de Educación Especial fue uno de los que nos impulsó en ese sentido en 2018 a la división de la USAER 48 para la creación de la USAER 151 y la USAER 152, y sobre todo nos dio también el respaldo, nos dio el seguimiento de todos los requisitos que se necesitaba para la formación e integración del CAM número 27, ¿no? Entonces, la verdad que para nosotros eso es un verdadero placer el poder escuchar a una de las voces, yo diría, más preparadas en temas de salud mental también dentro de la Dirección de Educación Especial, que es David Arturo León Vázquez. Déjeme platicar que David Arturo León Vázquez es maestro en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciado en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, es un escritor de novelas que, pues, digamos, está en el anonimato, le gusta publicar este tipo de circunstancias en su WhatsApp. A veces nos sorprende por todo lo que va escribiendo. Y cuando uno le pregunta, oye, ¿y esa historia de dónde es algo que estoy escribiendo? Esperamos pronto poder leer esa finalización de su primer novela. Tiene algunos años en elaboración, pero así es la creatividad, ¿no? Y hoy, en esta noche, con cada uno de nosotros, nos trae un tema que me parece central y medular cuando hablamos de la modernidad, que ayer estábamos tocando un poco sobre estos temas de la modernidad con la maestra Claudia Guillén, y es las redes sociales, la escuela y la casa. Así que, pues yo sé que todos están aquí para escuchar a David Arturo León Vázquez y damos una cordial bienvenida. Hola, David. Los micrófonos son todos tuyos, así que hablemos. Bueno, lo primero es agradecer la invitación. La verdad es un gusto y un placer estar aquí con la UCER 48, con la gente que escucha estos espacios de Hablemos. Eh, Felicitar a la UCER 48 por sus 25 años de vida, que son 25 años de historia. Este, y eso impone cuando dicen, bueno, 25 años es algo, es medio siglo, digo un cuarto de siglo, perdón. Yo ya quiero llegar al medio siglo, pero bueno, esa es otra cuestión. En 25 años se han escrito muchas cosas y si hablamos de modernización, los últimos 25 años para la sociedad ha sido un aceleramiento enorme, sobre todo por la masificación que se ha tenido de ciertos medios de comunicación. El hecho de que apareciera el teléfono móvil, pero cambió mucho el cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos. eh, y al aparecer la Internet ya como un objeto socializado, que ya cualquiera, democratizado, sobre todo esta cuestión de que puede ser algo que cualquiera tiene acceso, cambia mucho los perfiles de las personas. Eh, Incluso desde que apareció, por ejemplo, la televisión, cambió mucho el perfil de cómo veíamos la sociedad, cómo nos veíamos nosotros. Aquí hay algo interesante y me gusta una lectura que acabo de hacer de Eduardo Eco, de un libro que tiene, en donde recopila varias notas periodísticas que él escribe sobre cómo esta sociedad ha transcurrido de la estupidez a la locura. Y él menciona que antes ser famoso era una cuestión de ser reconocido por tener un talento,
Pero en algún momento eh, empezó a cambiar esta cuestión del ser famoso. Y entonces nos aventamos en una carrera loca en la que no inició con, él dice, un gran héroe, que era el que salía detrás de cualquier entrevistado o cualquier cuestión que sucedía en la calle donde el reportero estaba dando una noticia y salía alguien saludando, ¿no? Entonces empezó a cambiarse el tener un talento por tener notoriedad y notoriedad a base de lo que sea. Y eso empezó a generar en la sociedad una especie de locura. Y no es que no estuviéramos locos, sino que fue más visible. Y tanto que ahora nuestras escuelas están teniendo esta relación simbiótica con las redes sociales, donde no nada más se violenta en lo presencial, sino que la violencia se vuelve también algo digital. Y también, de alguna manera, nos estamos volviendo sociópatas, por así decirlo, en el sentido de una sociedad enferma, una sociedad que estamos privilegiando muchas cuestiones. Y hoy precisamente pensaba en una situación de cómo la nana televisión dejó de ser nana televisión y se convirtió en nana aparatos digitales. Y esto también cambió mucho la situación con los niños. Y hablando de salud mental, pues también los modelos de salud mental que ahora tienen los niños son cada vez más precarios. Eh, y regresando a lo que Eco decía, tenemos alumnos que admiran a gente que está siendo famosa por la notoriedad, porque hacen algo de lo que todo el mundo habla, pero no necesariamente es algo que aporte. Eh, o se están involucrando con ideologías, incluso formas de pensar que favorecen ciertos tipos de patologías, como la depresión, la ansiedad, incluso la cuestión del suicidio, que es uno de los temas que más nos preocupan a los educadores, porque cada vez vemos que avanza más entre las poblaciones más jóvenes. Eh, y no es que antes no se suicidaran, pero ahorita es más notorio, especialmente por las mismas redes sociales. Tenemos esta cuestión también de cómo los chicos cada vez tienen más acceso a información que degenera la cuestión de la sexualidad, en el sentido de que están más expuestos a la perversión de la sexualidad, y que eso los lleva también en busca de recuperar un poco de lo que ellos son, o de buscar eso que de alguna manera ellos creen que no tienen. O sea, se vuelven víctimas del grooming y de muchas cuestiones que a la larga van a causar situaciones de salud mental fuertes. O sea, estoy pensando en este chico, ¿no? Del CCH Sur, que en las redes sociales encontró eh, un, un núcleo donde él se sentía identificado, pero también le llevó a sentir que la única respuesta para hacerse oír era el lesionar a otras personas y al final concluir con su sentido de vida, o sea, suicidarse, ¿no? Ese era como el cierre de la obra maestra que él estaba planeando. Entonces, ahorita es una noticia en varios medios, este chico, y gana notoriedad, y ahorita ya es famoso en ese sentido, pero es famoso y es una fama que alerta, alerta sobre muchas cuestiones, alerta sobre chicos que estamos viendo que no tienen una visión clara de un propósito, que aquí es donde entra la escuela. La escuela no nada más es
el lugar donde se genera un conocimiento, sino también se despierta intereses, se despiertan pasiones, se despiertan propósitos, el, el camino de qué quiero ser con mi vida en un futuro. Y en este camino también los maestros estamos navegando y con nuestras propias debilidades. Hay muchos docentes que están pasando feos momentos en cuanto a salud mental. Hay docentes que están desgastados, que están en el burnout, que están deprimidos, que llegan día a día así con una sonrisa y tratan de ser lo más amable con sus alumnos, pero llegan a su casa, tiran la maleta y ya no quieren saber del mundo. Docentes que viven en ansiedad, o sea, viven pensando y están ahí contenidos en una idea que no les permite ni disfrutar su día, ni disfrutar su profesión. Y también lo vemos en las redes sociales. Y también se conecta con esta cuestión del maltrato con los alumnos, ¿sí? Porque a veces omiten cosas porque no hay una conexión con sus emociones, con lo que ellos están, o incluso ven cosas que los reflejan a ellos. Y como los ven y es algo que uno no quiere ver, pues uno prefiere omitir esa situación, ¿no? Las redes sociales deberían de estarnos conectando, deberían hacer más fácil la comunicación de las emociones, debería ser un punto en donde nos encontráramos, pero también se ha vuelto un punto de desencuentro. Y no es decir que no haya cosas buenas en las redes sociales, las hay. Hay espacios donde los chicos sí están aprendiendo a movilizar emociones de manera sana, eh, donde los maestros encuentran información para apoyar a sus alumnos. Y incluso donde los padres que le buscan cómo apoyar a sus hijos, cómo conectar con sus hijos, encuentran respuestas a preguntas que se hacen. Pero también está la otra cara de la moneda y estamos viendo padres que, como les decía, pasamos de la televisión niñera al toma el celular y no me importa lo que veas. O si lo ves, ah, son caricaturas, está bien, pero no se están fijando en el contenido, no se están fijando en el mensaje que están recibiendo sus hijos o en las ideologías que le están compartiendo estas personas eh, llamadas influencers, ¿no? Que dan una opinión y a veces ni siquiera ellos tienen un fundamento de lo que están diciendo. Entonces, las redes sociales pueden ser potencializadores de cosas buenas, ¿sí? Pero también potencializadores de patologías. Eh, es un poquito como cuando uno ve las noticias y deja de escucharlas, porque lo único que escucha en las noticias son malas noticias. Entonces, las ideas no son muy positivas y lo único que te ayudan es a concentrarte en el agujero, ¿no? La visión de túnel. Pues todo lo negativo está ahí y dejamos de ver lo bonito, ¿no? Dejamos de ver lo agradable, dejamos de vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque también las redes sociales están en esta situación de nos ponen modelos con los que nos empezamos a comparar y yo quiero ser como tal persona. El problema está en que actualmente las redes sociales están llenas de filtros y con una muy buena edición tú puedes hacer y aparentar todo lo que tú quieras. Puedes aparentar que tienes la vida ideal, que puedes tener todo a tu alcance. Incluso puedes simular que tienes una salud estable, una salud mental
física estable, cuando en realidad no lo es. Y estás muy lejos de eso, ¿no? Eh, Creo que las redes sociales son espacios donde los chicos se pueden expresar, los docentes se pueden expresar, las familias se pueden expresar y se pueden comunicar. Pero debe de existir el predominio del pensamiento crítico, porque está ahí metido muchas situaciones en esta cuestión de realmente qué estamos viendo, qué estamos compartiendo, qué estamos diciéndole a los demás de nosotros. Eh, Les decía, a veces hay chicos que se empiezan a ver como eh, respuesta a sus dudas, a sus preguntas, encuentran cuestiones como, mira, a mí me funcionó el que estaba enojado y entonces me empecé a cortar, porque así salía mi coraje. O así encontré la respuesta, veía que entre más ignoraba a los demás, menos sentía. Y si menos siento, pues menos problemas tengo. Entonces, las redes sociales son un escaparate enorme. Y aquí es donde tenemos que hacer este equipo, y voy a utilizar una frase muy trillada, los docentes y las familias con los chicos. Es una alianza que debemos de estar conscientes entre estos tres eh, sujetos de, de comunidad, que ahí tenemos que escucharnos y escuchar lo que se están viendo, lo que se está diciendo. Tenemos que ponerle atención a nuestros chicos, porque a veces en los memes, en los videos que están viendo, en la música que están escuchando, nos están diciendo cómo están sus estados emocionales. Nos están diciendo cómo, cómo están viendo la vida. Y hoy me lleva también, estaba escuchando, los adultos que estamos en una situación de pérdida de propósito y se la estamos transmitiendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Hoy escuchaba un video de un chico de 28, 29 años que se va a presentar a Got Talent y la canción que él propone, porque es una canción que él escribe, empieza a decir cómo añora y tiene este deseo de volver a una etapa, él considera que es mejor, donde él no se tenía que preocupar por pensar, por lo que tenía que ser de él, que es precisamente él habla de regresar a la adolescencia, una etapa en donde él no tenía responsabilidades. Entonces, hay situaciones concretas en este mundo actual que nos están haciendo perder el propósito de vida, el ser, el para qué estamos aquí. Y lo mismo le pasa a la escuela. La escuela está perdiendo el propósito del para qué está aquí. Y al no tener un propósito en ese sentido, también fomenta situaciones de eh, violencia o de omitir patologías que se están gestando. Por ejemplo, no es posible que un alumno se duerma todo el día durante las 8 clases que tiene y ningún docente se acerque a preguntarle cómo está. O también no es posible que nosotros como compañeros vemos
a los ojos a nuestros compañeros docentes y notemos la tristeza, porque la tristeza es una de las cosas que no se esconde. Por más que sonrías, decían las viejitas, la tristeza y el amor y el dinero no se esconden, se te note la mirada. Y tampoco nos acerquemos a preguntar, oye, ¿qué tal está tu día? Incluso en este caminar que he tenido, hay una pregunta que viene de una región de Chiapas y me gustó porque lleva a resignificar el saludo. No es solo esperar el que tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo está? Y te diga, ¿está bien? Ah, bueno, ya está bien. Y pasa todo. Ellos preguntan en su lengua, los topolobales, ellos preguntan, ¿cómo está tu corazón? Y ese cómo está tu corazón abre toda una gama de conversaciones, que esa es la otra parte que nos remite la cuestión de las redes sociales. Nosotros les preguntamos a nuestros hijos, ¿cómo estás? Y te dicen, estoy bien, pero tú te vas a sus redes sociales y te encuentras con un montón de cosas que no te imaginas. Y solo te alcanzas a vislumbrar algo hasta que te hablan de la escuela y te dicen, oye, su hijo está presentando estas conductas. Entonces las redes sociales tienen que invitarnos también a esta parte de cómo está tu corazón, o sea, cómo estás hoy, cómo te sientes hoy tú contigo, con tu día a día. ¿Disfrutaste tu día en la escuela? ¿Qué te lo hizo disfrutar? Y no nada más esta pregunta queda en el alumno, sino también en el docente. A ver, pregúntale a alguien, ¿no? Pregúntale a alguien cómo le fue en su día, cómo está su día. Incluso postéalo. Igual a lo mejor alguien lo lee y te responde. Te dice, no, pues sí, hoy tuve un día del carajo, pero nadie me lo había preguntado. Necesitaba que alguien me lo preguntara. Necesitaba que alguien me escuchara, que alguien me viera, que alguien me sintiera. Y rezo al alumno está durmiendo porque cuando yo le pregunto cómo puedo hacer para que mejore su vida, cómo puedo hacer para ayudar a otros chicos como él me dice, solo necesitamos que nos escuchen, que nos volteen a ver. Y entonces me vuelvo a dar cuenta que aunque hay más redes, más medios de comunicación, no nos estamos escuchando, no nos estamos viendo, no nos estamos conectando con otra persona. Y algo importante para mantener la salud mental es la conexión con el otro. Porque, por ejemplo, en los casos de psicosis, la persona se desconecta totalmente. Hay una desconexión con el otro. No hay puntos donde encontrarse, porque esa persona ya está en otro lugar. Lo mismo con la ansiedad. En la ansiedad hay una idea, algo que está ahí dando vueltas y vueltas, y que a veces necesitamos que alguien nos diga, ¿sabes qué? Ya tienes idea, no va por ahí el asunto. Y no me refiero a dar consejos, porque eso es otro rollo. A veces la gente solo necesita que le escuchemos, y a veces necesitamos que le convalidemos o que le ayudemos a encontrar la respuesta.
Y aquí es otro punto que también quiero abordar en el sentido de que el maestro no debe ser psicólogo porque no lo es, pero sí debe ser un escucha y también saber identificar cuáles son sus emociones, saber si está bien o no y también pedir que alguien lo escuche. Las redes sociales nos invitan a comunicarnos, ya sea YouTube, WhatsApp, X, pero sí tenemos que seleccionar qué tipo de comunicación queremos tener con los otros. ¿Qué es lo que quiero decir? Y si lo que voy a decir también va a fomentar o va a ayudar una situación que a lo mejor esté pasando a alguien. La escuela debe tener sus propias redes sociales, sí, creo que sí debe de tener sus redes sociales, pero deben de estar guiadas en este concepto de la teada, ¿no? De padres, alumnos y docentes. Responder a estas necesidades de escucha, de expresión, no solo subir información por subirla. A veces las redes sociales nos pueden ayudar a conectar con el otro, pero tenemos que estar dispuestos a conectarnos con el otro. Eh, Tenemos que crear esos espacios como escuela, como sociedad, porque sí, cada día estamos más en una sociedad más loca y que nos estamos despegando de nosotros. En ese sentido, la locura, no en el sentido de enfermedad, sino en el sentido de estar conectados. Entonces, como padre también me tengo que involucrar más en lo que mi hijo está viendo, está escuchando. Como docente también me tengo que interesar por lo que mis alumnos están viendo y escuchando. También tengo que ver qué de eso está haciendo conexión conmigo, con mis propias patologías, que a lo mejor no me he dado cuenta que las tengo. Incluso, no necesariamente, como decía una de las ponentes, no necesariamente la cuestión de la patología, sino preguntarme simplemente, hoy me siento en equilibrio, hoy estoy en equilibrio en mi mente, hay algo que me perturba, hay algo que me angustia, hay algo que me estresa, ¿cómo lo estoy gestionando? Porque otro punto que quiero tocar en cuanto a redes sociales es que las redes sociales también están romantizando o llevando a un nivel más ligero términos como depresión, ansiedad, el estrés incluso, eh, incluso patología, bueno, no, condiciones como el TDAH o el autismo. O sea, ninguna de estas condiciones son fáciles de vivir. Y más en una sociedad donde abundan las barreras para el aprendizaje y la participación. Si queremos hacer un buen uso de las redes sociales, tendría que ir hacia allá, hacia facilitar el que los demás conozcan realmente qué significan estos términos, que no se tomen a la ligera, que yo como papá también entienda estos términos, que tampoco lo tome a la ligera cuando mi hijo diga, oye papá, es que a lo mejor estaría mejor si yo no estuviera aquí, a lo mejor tú estuvieras mejor. A veces el detenerte a escuchar esas frases que están diciendo los chicos te puede decir mucho. Esas cuestiones que pecan en sus momentos de enojo
son importantes, porque a veces en el enojo sale mucho de nuestros pensamientos que estamos controlando y limitando. Y como vuelvo a decir, acérquense a las redes sociales de sus hijos, escúchanlos desde ahí, pero no para censurarlos, castigarlos, sino para conocer a su hijo. O sea, tampoco se trata de invadir su privacidad, porque ese es otro punto que hay que ver. O sea, las redes sociales están ahí y deben también respetarse ciertos límites de privacidad. Pero de vez en cuando sí tengo que revisar qué está viendo mi hijo, qué está escribiendo, qué está poniendo, porque a lo mejor ahí encuentro señales que me pueden permitir ayudar a mi hijo si está pasando por un mal momento. Creo que abundé mucho en muchas cuestiones, pero creo que la principal situación entre la escuela, la familia y las redes sociales está en que deben de ser un mecanismo para conectarnos, para difundir cuestiones que nos ayuden a todos a mejorar como sociedad. Hay un chiste hace unos 15 años, me acuerdo, que decían que el Facebook debería de poner en vez de escribe, escribe lo que piensas, piensa lo que escribes. ¿Para qué lo escribes? ¿Para qué estás diciendo lo que estás diciendo? Y lo mismo la escuela, tiene que repensarse si realmente estamos preparando para la vida, porque eso fue un eslogan muy bonito, preparando para la vida, pero lo estamos haciendo. Estamos ayudando a que nuestros alumnos tengan un propósito de vida, algo que los permita estar aquí, que les permita calmar sus miedos, que les permita calmar a lo mejor un mal momento de vida que tienen. Creo que la escuela también debe volverse, en estricto sentido, un lugar de que el alumno se encuentre, se halle. Y a lo mejor me funan por lo que voy a decir, pero creo que sí, en parte, yo siempre he dicho que las escuelas no son para todos. Y no me refiero a la cuestión de capacidades, sino que a las escuelas deben de ir quienes quieran ir, quienes amen ir. Y para eso el maestro también tiene que hacer su parte, el padre de familia también tiene que hacer su parte, en crear este motivo e interés en su hijo, en su alumno, volver un motor de vida a la escuela, un motor de escucha, un motor de conexiones. Muchas gracias por escucharme, espero no haya divagado mucho. Un placer estar con ustedes. No, muchísimas gracias a ti, David León, por compartirnos estas perspectivas, estas interrogantes que te has ido formulando en relación a la atención de los alumnos, de las familias y sobre todo esas preguntas sobre la escuela. Nos llevas a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales, cuál pudiera ser el uso para poder difundir la salud mental en estos espacios que cada vez son más abiertos, son más cercanos para todos, porque si bien existe todavía una brecha tecnológica que impide que un amplio sector de mexicanos y de personas en toda Latinoamérica y bueno, en todo el mundo tengan acceso a redes sociales, también es cierto que cada vez la cobertura y el acceso a estos espacios ha aumentado, ¿no? Entonces, pues agradecer tu disponibilidad para esta noche en que nos has traído pues unas reflexiones muy interesantes sobre las redes sociales, la escuela y la casa. Y personas de esta página nos encontramos muy contentos porque este es el cuarto día de esta semana temática llamada Hablemos. Nos vemos el día de mañana. Linda noche a todos.